Muy buenas noches. Vamos a iniciar esta sesión. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de atresias intestinales y como segundo punto, también muy importante, el tema de invaginación intestinal o también llamada intususcepción. Entonces comenzamos. Listo. Como siempre, vamos a tener la ayuda gráfica para que ustedes se puedan guiar de nuestro MarkMap. Empezamos con atresia intestinal. Ya saben, descargamos y lo abrimos. Listo. Listo, nuevamente. Entonces, vamos a hablar de la atresia intestinal. Hay que entenderlo como una obstrucción congénita del intestino debido a la ausencia o fusión anormal de las paredes intestinales, como te menciona aquí en su definición, ¿no? Entonces, en otras palabras, se estaba formando y no llegó a formarse del todo. Entonces, esto puede ocurrir en cualquier parte del intestino, más frecuente en el hilo externo. Tenemos varios tipos de atresia, como la atresia yuyinal, la atresia ileal, la atresia de colon, atresia esofágica también, ¿no? Importante, los cuatro tipos principales, ¿no? Yuyinal, ileal, de colon y la del esófago, ¿no? La etiología va a tener un origen multifactorial, las atresias, ¿sí? Pueden haber factores genéticos involucrados, pueden inclusive estar relacionados con algunas series como el Bacterial, que recordemos el tema de neonatología, ¿no? Factores genéticos y ambientales también y disrupción de la circulación mesentérica en el desarrollo embrionario. ¿Cuál es su presentación clínica? Pues dependiendo a su etiología, si ya sea una atresia intestinal, esofágica, todo ello, va a generar, ¿no? Puede generar vómitos biliosos, distensión abdominal, fallo intestinal y también lo que es la desnutrición. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues puede ser con una sondita, con una ecografía prenatal, la parotomía exploradora, esto en casos más severos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Esta resección intestinal y la anastomosis, ostomía temporales o definitivas. Y el pronóstico va a depender de la extensión de la atresia y la comorbilidad asociada, y en casos leves puede ser excelente el tratamiento de estos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver que tenemos también en nuestro Drive algunos flashcards para que nos ayuden a recordar los aspectos importantes de lo que es la atresia intestinal. Aquí ya hemos subido también un documento bien chévere donde hemos resumido todo lo que son las atresias, ¿no? Atresias esofágicas, lo que les estaba mencionando, ¿no? Inicialmente hay un tubo abierto con el epitelio cilíndrico estratificado que empieza a crecer hasta llegar a un punto donde se obstruye la luz y posteriormente ocurre la vacuolización para lograr lo que la luz intestinal no queda obstruida, ¿no? Y esto, como les mencionaba, se asocia con defectos como el Bacterial, ¿no? Que quiere decir problemas vertebrales, a las nasales, a cardíacos, nales debe ser acá, cardíacos, traqueales, esofágicos, renales y en las extremidades, ¿no? Aquí está saliva con burbujas, cialorrea, igual el atresia intestinal, la atresia duodenal, yeyuno ileal y la atresia de colon, ¿no? Pero veamos este flashcard que tenemos aquí. Este es de invaginación intestinal, atresia. Dos específicamente importantes, la atresia de esófago. Recordemos, esta va a estar asociado a algunos síndromes, como es el síndrome de Down, y va a tener alteraciones acompañadas, ¿no? Como las vertebrales, atresia anal, cardíacas, fístula traqueoesofágica, renales y también en las extremidades, en algunos casos, ¿no? La clínica puede ser el pacientito tiene polidramnios más la incapacidad para pasar la sondita nasogástrica en la cual se ve la burbujita, ¿no? En la ecografía y en la radiografía también.
cianosis y diferenciación respiratoria con las tomas más regurgitación en neonatos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Recordemos que para esta situación hay cinco tipos esenciales, pero cuatro que predominan. El principal en frecuencia, hablamos de la atresia esofágica con una fístula. Fistulización es como un puentecito, ¿no? Un puentecito hacia el esófago, ¿no? Con fístula traqueoesofágica distal. Esto en el 85% de los casos, ¿no? El tipo C. Luego tenemos una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal, que es aproximadamente el 3% de los casos. Aquí atresia, bueno, literalmente solo la fístula traqueoesofágica sin atresia esofágica con un 4% de casos, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? La anastomosis esofágica primaria y el ligamento quirúrgico de las fístulas. Ahora, hablando un poquito de lo que es la atresia duodenal, recordemos duodenal, yo me acuerdo de la doble burbuja, ¿no? Entonces hacemos el diagnóstico con su doble burbujita. Hay algunos que tienen mnemotecnias para eso, ¿no? Yo me recuerdo de Jacob. De Jacob en orden, doble burbuja, triple burbuja y múltiples burbujas, ¿no? Duodeno 2, yeyuno 3 y puede ser colon con sus múltiples burbujitas, ¿no? Entonces, atresia duodenal vamos a definirla como la afección en la cual parte del intestino delgado no se ha desarrollado correctamente. Esta no está abierta y no permite el paso. Factores de riesgo como prematuridad, trisomía del par 21 y en cuestión de la clínica tenemos el vómito biliar al primer día de vida, ¿no? Que esto va a ser netamente característico de la atresia duodenal. En el diagnóstico, pues en el prenatal podemos evaluarlo a través del ultrasonido abdominal materno y puede asociarse a polidrámeos, ¿no? Y en el postnatal por su radiografía, como ustedes pueden observar aquí, de la doble burbujita, ¿no? Imagen de doble burbuja, la primera burbuja corresponde al estómago y la segunda al duodeno proximal. Luego, el tratamiento, uno es la sondita nasogástrica, ¿para qué? Para aspirar el contenido y descomprimir el estómago, evitar vómitos, distensión, el intestino obstruido. Corrección hidroelectrolítica es importante en los pacientitos con atresia duodenal. Y 3, la cirugía correctiva o también llamada operación de Kimura, que es duodeno anastomosis, ¿no? O también se puede hacer la operación de Heineke-Misulich o duodenostomía. Las complicaciones podemos ver que en estos casos puede dar una complicación aguda, como es el caso de sepsis, y postquirúrgicos como un síndrome de intestino corto. Eso es lo que tenemos que recordarnos en el tema de las atresias intestinales. Dentro de estas atresias intestinales, esofágicas, duodenales, todo ello, yeyunales y de colon, ¿no? Invaginación intestinal. Vamos a ver nuestro Mark Map para recordar cositas puntuales que tenemos que recordar en cuanto a la invaginación intestinal. Haciendo un poquito de la memoria de nuestros conocimientos previos, pues recordemos que la intususcepción, o llamado también el invaginación intestinal, va a ser característico en los bebés con su característica presentación de heces en rojo grosella, ¿no? O también le llaman mermelada de fresa, ¿no? Entonces podemos observar en estos bebitos que en su pañalito se observa esto, ¿no? Pero primero, ¿qué es la intususcepción? Pues es la invaginación de un segmento intestinal en otro contenedor. ¿Cómo podemos explicarlo gráficamente? Imagínense, aquí está, ustedes están observando mi chompa, ¿no? Entonces aquí imagínense que todo esto es el colon, ¿no? Ahí, ¿no? Y entonces la intususcepción es cuando esto, imagínense que haga literalmente esto, ¿no? Miren, la manga está retrayéndose, ¿no? Está invaginándose de un segmento intestinal en otro, ¿no? Ya no bien manga. Y esta invaginación de un segmento intestinal en otro contiguo se llama intususcepción. Tenemos de la porción oral, que es intususcepción propiamente dicho, y intusipiens cuando es de la porción distal. Términos un poquito más complejitos. Pero tenemos 3 tipos frecuentemente: ileocólica, ileal y cólica, ¿no? Etiología,
Es muy frecuente que los pacientitos presenten esta afección entre los 3 meses de edad y en los 2 años, como menciona acá, ¿no? Con una hipertrofia de tejido linfoide o unos pólipos intestinales que pueden causar. Cuadro clínico: dolor abdominal tipo cólico, los vómitos y las deposiciones en rojo grosella. Esto es patognomónico. Siempre vienen los exámenes de NAND residentado, ¿no? Como se puede evaluar, ¿no? Eso, este caso clínico del pacientito de un añito, de 4 meses, sí que tiene heces en rojo grosella, con dolor abdominal tipo cólico, con una masita abdominal, es característico de la famosa intususcepción intestinal o también llamada invaginación. El diagnóstico por ecografía abdominal, enema de bario, también una laparotomía exploradora, casos graves ya. El tratamiento: reposición hidroelectrolítica y la reducción quirúrgica o hidrostática, si se pudiera hacer, ¿no? Y complicaciones como la necrosis intestinal, peritonitis y sepsis. ¿Por qué necrosis? Porque ya habíamos visto, él ya había puesto el ejemplito, ¿no? Que esta porción del colon se va a retraer, no se va a meter en la otra. Y entonces, cuando no se soluciona esto, puede generar una necrosis a nivel intestinal. Listo, eso en cuanto a nuestro tema de intususcepción intestinal. Y ahora vamos a ver nuestro flashcard del día de hoy en cuanto a la intususcepción intestinal. Listo, aquí está, invaginación intestinal. Al igual de esto, tenemos otro UDOX de la invaginación intestinal. Aquí recordando, ¿no? Es la causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses de edad hasta los 6 años. Aquí varían un poquito, ¿no? Más frecuente en varones, localizado más frecuentemente ileocólica e ileocólica. Y la clínica: dolor abdominal súbito. Esto recuerden, ese dolor abdominal tipo cólico súbito, acompañado de llanto con flexión en miembros inferiores, alteraciones de conciencia, heces rojas con moco y sangre. Esto es patognomónico de las intususcepciones o también llamadas en jarabe de grosella, ¿no? O en rojo grosella, jarabe de grosella o mermelada de fresa. Más dolorosa en hipocondrio derecho. El diagnóstico de elección: ecografía, imagen de dona a los cortes transversales, porque vamos a ver en un corte transversal una imagen de una donita por esta intususcepción marcada, ¿no? Tratamiento: reducción con neumo o hidroenema y signos peritoneales o clínica mayor de 48 horas. Es una cirugía urgente, ¿no? Esto es lo que sucede, ¿no? Aquí está y aquí se está metiendo, ¿no? Toda esta parte del colon. Ahora veamos un flashcard. Aquí está, ¿no? Esta parte se está metiendo, se está encapsulando, por decirlo así. Recordemos, es una introducción de una porción del intestino en sí misma y en sentido distal. Más común, ileosecocólica. La clínica: es un lactante con aparición súbita de dolor abdominal, dolor cada 15 a 20 minutos alternados con letargo. Y lo patognomónico: las heces en jalea de grosella, rojo grosella o mermelada de fresa. Masa con forma de salchicha en cuadrante superior derecho o hipogastrio. Y el diagnóstico de primo elección es la ultrasonografía o la ecografía abdominal, ¿no? El más directo y útil diagnóstico terapéutico es el enema neumático con contraste, y el tratamiento inicial: líquidos intravenosos y sonda nasogástrica, menos de 3 horas, color por enema y no reducción completa por parte de la cirugía. Entonces, dos temas importantes, dos temas súper didácticos, súper cortos, pero tenemos que saber cosas fundamentales, ¿no? Sobre las clasificaciones de las atresias esofágicas, cuál es la más común, que tiene fístula traqueoesofágica, la tipo 3 o la tipo C, ¿no? Y también la atresia duodenal, recuérdense que presenta doble burbujita, ¿no? De Jacob: duodenal, yeyunal y de colon, ¿no? Específicamente así: duodenal, yeyunal y de colon, en cuanto a la presentación de burbujas. Y ahora, perdón, ahora para finalizar con estos temas importantes, vamos a darle un chequeo a lo que es nuestro banqueo de estos dos temas específicos.
Aquí está, nos vamos a la semana 8. Entonces, ¿qué es una atresia intestinal? Pues es una obstrucción o cierre completo de una porción del intestino que puede o que no puede estar formada, ¿no? ¿Cuál es el síntoma más común de una atresia intestinal? La distensión abdominal y los vómitos biliosos. Tratamiento estándar, la cirugía para eliminar la obstrucción. ¿Cuál es la causa principal de la atresia intestinales? Suele ser una anomalía congénita durante el desarrollo fetal. ¿Qué tipo de exámenes realizamos? Usamos radiografía, ecografía y puede ser un análisis de sangre, ¿no? Factores de riesgo genéticos, desarrollo fetal, ciertas condiciones maternas. Atresia duodenal, ¿qué era? Ya, es una atresia que ocurre en la primera parte del intestino delgado, conocida como duodeno. ¿Qué complicaciones pueden surgir después de la cirugía para corregir una atresia? Infecciones, obstrucciones recurrentes y problemas de absorción de nutrientes, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico general para los bebés con atresia intestinal? Pues el pronóstico básicamente es bueno en la mayoría de casos, pero pueden surgir complicaciones a largo plazo. ¿Cuáles son los más comunes atresias intestinales? Atresia duodenal, yeyunal, ileal son los tipos más comunes. ¿Cuál es la diferencia entre atresia y estenosis? Recordemos que es este estrechamiento, ¿no? En cambio, la atresia es la discontinuidad. Eso sería, ¿no? Una atresia implica un cierre incompleto, perdón, un cierre incompleto del intestino, mientras que una estenosis es el estrechamiento. ¿Por qué cierre completo? Por esta discontinuidad, ¿no? ¿Cuál es la incidencia aproximada de las atresias intestinales? Pues hablamos de 1 en 2.500 o de 1 en 5.000 nacidos vivos. ¿Qué factores pueden afectar la recuperación después de la cirugía? Pues la presencia de acompañamiento de otros factores genéticos, la edad gestacional y el estado general del bebé. ¿Cuál es el papel de la NPT en el tratamiento de la atresia? Pues se puede utilizar para proporcionar nutrición, mientras que el intestino se recupera después de la cirugía. ¿Cuál es el riesgo de la embolia postoperatoria? Esto es del anterior tema. Vamos a descartarlo. Eliminar fila, ¿no? Listo. Invaginación. Habíamos visto que es la invaginación, es la condición en la cual la porción del intestino se pliega dentro de otra porción. ¿Cuál es el síntoma más común de invaginación intestinal de los niños? Dolor abdominal intermitente pero intenso, de forma súbita, ¿no? ¿Y cuál es lo patognomónico? Recordemos que es estas heces en rojo grosella, en ladrillo o también en jalea de fresa o en mermelada de fresa, ¿no? Edad común de presentación, recordemos, niños menores de 3 años, siendo más común de 5 a 9 meses de edad, ¿no? A partir de los 6 mesecitos. ¿Cuál es el tratamiento inicial de una invaginación? Pues suele ser la reducción por enema bajo, control radiográfico, ¿no? ¿Cuándo se puede requerir cirugía? Si la reducción por enema no es exitosa o si hay signos de complicaciones como cuáles, perforación o isquemia intestinal o necrosis, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas adicionales que pueden acompañar a la invaginación? Pues pueden estar acompañados de vómitos, presencia de sangre en heces, como ya habíamos visto, de roja grosella y un bulto palpable en el abdomen. ¿Cuál es el método diagnóstico? La ultrasonografía abdominal es el método de elección para confirmar el diagnóstico. ¿Cuál es la causa más común? Pues la presencia de un tejido linfoide hipertrófico como Piller-Page en el intestino delgado. ¿Cuál es la triada clásica de la invaginación? Dolor abdominal, vómito y una masa abdominal palpable. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia después de una invaginación intestinal tratada exitosa? El riesgo de recurrencia es de aproximadamente 10 al 15% de los casitos que han sido resueltos, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones graves? Pues puede generar una perforación intestinal, ya habíamos visto de la necrosis, una peritonitis e incluso llegar a un shock séptico. ¿Qué otras condiciones médicas pueden mimetizar los síntomas de una invaginación? Pues puede diferenciarse con una apendicitis, ¿qué más? Una gastroenteritis, enfermedad inflamatoria intestinal y obstrucción intestinal, que ninguno de estos te genera las heces en color rojo grosella, rojo ladrillo o mermelada de fresa o jarabe de fresa. ¿Cuál es la denominación de la invaginación intestinal cuando ocurre en adultos? Es raro que ocurra en adultos, pero el término es intususcepción o invaginación intestinal del adulto. ¿Cómo se clasifica la invaginación intestinal? Pues en invaginación entérica, ileocólica, cólico-colónica,
dependiendo de la ubicación de la invaginación. ¿Y cuál es el enfoque quirúrgico estándar para la invaginación? Pues la resección del segmento intestinal afectado con una anastomosis primaria es el enfoque más común que hay para evitar todo este tema de las complicaciones, que la peor va a ser la necrosis intestinal de esa parte afecta, ¿no? Y con eso hemos terminado el tema de intususcepción. ¿Qué más hicimos? Atresias intestinales, y también el tema de invaginación o intususcepción intestinal. Muchas gracias.